Y bueno, la doctora Daría Hernández, ella es egresada del doctorado en Estadística e Investigación de Operaciones de la Politécnica de Cataluña, y sus líneas de investigación están con el tema de la minería de textos, el análisis multivariante, toda la variante de análisis de correspondencias, análisis múltiple de tablas de contingencias, análisis de componentes principales, toda esa familia. Y ella es ahorita investigadora adscrita en el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, que está en la Ciudad de México, y bueno, ahora nos acompaña con esta charla que se llama Aplicación al estudio de bases de datos bibliográficas y discursos retóricos, que es un caso de minería de textos. Y bueno, adelante, Daría, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar, como decía el doctor Igor, la charla de hoy pues está titulada Métodos estadísticos para el estudio de textos cronológicos con aplicación a bases de datos y a discursos retóricos. El contenido de la presentación está estructurado de la siguiente manera. Primero, pues explicar los objetivos que se persiguen en esta investigación, los métodos estadísticos que estamos utilizando, aunque no voy a explicar detalladamente por falta de tiempo en qué consiste cada uno de ellos, sino más bien la utilidad y los resultados que se pueden obtener. Y los resultados aplicados a dos textos, una base de datos bibliográfica y un discurso retórico, y finalmente las conclusiones. Bueno, todos sabemos que hoy en día pues se está generando una cantidad de datos textuales y los investigadores pues se ven en la necesidad de analizarlos, de buscar resultados que les permitan o que les ayuden en su investigación o en la mejor toma de decisiones. Entonces, pues el desarrollo de la computación y de los sistemas de información permiten ya el manejo de grandes cantidades de información, de bases textuales, de análisis de datos textuales. Y aunque desde los años 50 se han venido analizando este tipo de datos textuales, en esta ocasión lo que nosotros pretendemos es proporcionarles un procedimiento metodológico que permita analizar este tipo de textos, pero desde un punto de vista cronológico, es decir, analizar cómo ha evolucionado el vocabulario en el tiempo. Y nos enfocamos principalmente en analizar la evolución, como decía ahorita, en identificar cuáles son las funciones de las palabras de acuerdo al uso que de ellas se hace y modelizar la estructura de los corpus. Cuando hablo de corpus me refiero al conjunto de documentos, en este caso de una base de datos, el conjunto de artículos de los que se van a analizar, o en el caso de un discurso, cómo está estructurado el discurso y cómo se organiza en una base de datos. Y también pues desarrollamos una herramienta computacional que incorpora toda esta metodología. Esta herramienta fue programada en R. Los métodos que utilizamos para este procedimiento están clasificados en 4 grupos. Los métodos clásicos, que yo creo son muy conocidos para ustedes, como ya decía ahorita el doctor, el análisis de correspondencia, el análisis factorial múltiple, los métodos de clasificación, y también el segundo grupo son los métodos para el análisis de corpus cronológico, donde ahí pues uno de los métodos más novedosos es el análisis factorial de tablas múltiples, de tablas de contingencia, y la clasificación jerárquica con restricción de contigüidad. Los métodos para determinar las funciones de las palabras, donde usamos el índice de reparto del vocabulario, palabras características y la distribución de Poisson. Y finalmente los métodos para modelizar la estructura del corpus. Uno de los factores más importantes para poder aplicar cada uno de estos métodos es contar con una tabla múltiple. La tabla múltiple pues está compuesta por una tabla, documentos, palabras, que es llamada la tabla textual, la tabla léxica textual, y
la tabla de documentos palabras, donde incorporamos todas aquellas variables que nos permiten hacer agregaciones de los datos, como el año. En este caso vamos a utilizar, en la base bibliográfica vamos a utilizar el año de publicación de los artículos. La combinación de estas dos tablas pues conforman la tabla múltiple, y es a partir de esta tabla donde podemos implementar los diferentes métodos de acuerdo con lo que estemos investigando. Como decía, vamos a hacer dos aplicaciones. Conforme vaya explicando, irán apareciendo los métodos que se utilizan y los resultados que se obtienen, en este caso en una base bibliográfica. Y el objetivo que se persigue al hacer un análisis en una base bibliográfica es contribuir en el campo del análisis de la investigación bibliográfica, intentando responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas más importantes en la investigación o en del tema que nosotros vamos a hablar? Si existen periodos homogéneos en la investigación, ¿cuáles son los artículos pioneros? Entre otras preguntas. La metodología que utilizamos se puede utilizar tanto para el análisis de base bibliográfica como para el análisis de discurso, aunque haciendo algunas diferencias, y también los cuestionamientos o las respuestas a las preguntas serán distintas. En el caso de una base bibliográfica, como decía, intentamos contestar a estas preguntas. En el caso de un discurso, que buscaríamos preguntar si el discurso está bien organizado, si existe diversidad temática, ¿qué más? Entre otras preguntas, ¿no? Bueno, utilizamos una base de datos médica sobre el lupus eritematoso sistémico. Esta base de datos fue bajada de Medline. Y tal vez pregunten por qué utilizan esa base de datos. La utilizamos por el interés de un grupo de investigadores, doctores del Hospital Clínic de Barcelona, que estaban estudiando esta enfermedad, y entonces para contribuir o apoyar en su investigación utilizamos esta base de datos. Pero la metodología está diseñada para cualquier tipo de bases de datos. En este caso, pues me detendré en puntualizar algunos resultados relacionados con esta base de datos, pero ese no es el objetivo, el que ustedes sepan qué ocurre con esta enfermedad de lupus eritematoso sistémico, sino más bien, pues, los resultados que se pueden obtener. La herramienta programada en R es una función llamada BiblioMiner. Ustedes la pueden consultar. Hay un paquete en R que ahorita no está disponible, que se llama TextoMiner, que en poco tiempo volverá a estar en función, y ahí se encuentra esta macrofunción que nos permite hacer el análisis bibliográfico. Para la exposición me basaré en este diagrama de flujo para hacer un poco más rápido la presentación de los resultados. Primero, pues tenemos el corpus. El corpus está organizado o está contenido con todos los resúmenes de los artículos. Nosotros no utilizamos aquí, cada uno de los artículos tiene la identificación, su título, el resumen, el año de publicación, la revista que lo publicó. Nosotros, para crear el corpus, solo utilizamos el resumen de los artículos. Y este nos permite crear la matriz documentos palabras. El corpus está constituido por 506 resúmenes o abstracts, y de 19 años, desde 1998 hasta 2012, hasta el 2012. Y el número de ocurrencias que tiene son 89.155, con 6.834 palabras diferentes. En promedio, cada resumen tiene 176 palabras.
pero no consideramos todas estas palabras, hacemos una selección, a lo que llamamos el proceso de corpus o proceso de lematización, donde seleccionamos solo aquellas palabras que cumplen con un umbral de 10, una frecuencia mayor de 10, y que se encontraran presentes en más de 5 abstracts. Y se eliminaron todas aquellas palabras llamadas stop word, como preposiciones, conjunciones, artículos, palabras que consideramos que no son importantes para la investigación, en este caso. El corpus final quedó constituido por 51.904 ocurrencias, con 1.120 palabras diferentes, y eso nos permitió crear la matriz documentos palabras o abstracts palabras, donde las filas son los abstracts y las variables son las palabras. Partimos de esta base para hacer los análisis. Primero nos preguntamos para encontrar cuáles son los temas más importantes, y aplicamos un análisis de correspondencia a esta base documentos palabras. El análisis de correspondencias pues fue propuesto por Ben-Sekri, y lo que hace este análisis es trabajar con una base, con una tabla de frecuencias, una tabla X que es transformada en una tabla de proporciones con sus márgenes y con sus filas, y que aplicando un análisis factorial múltiple a esta matriz podemos nosotros tener una representación gráfica del análisis de correspondencia. Pero lo que nos interesa es encontrar los principales temas. Aquí Kervaol define como metakeys o metadocs aquellos conjuntos de documentos o palabras cuya contribución es mayor en la formación de cada uno de los ejes. Entonces nosotros podemos encontrar las relaciones o las similitudes entre los documentos, también similitudes y relaciones entre palabras, y la asociación tanto de las palabras como de los documentos nos permite determinar un tópico, de tal manera que en un plano factorial nosotros podemos tener 4 tópicos, ¿sí? Aplicado a nuestros datos de lupus eritematoso sistémico, aquí podemos encontrar la selección de las palabras van a ser aquellas que tengan mayor contribución en la formación de los ejes. En este caso nosotros tomamos 6 veces la contribución media de las palabras en los ejes. Entonces podemos ver que en el lado negativo tenemos un grupo de palabras que determina un tema, asociado con un grupo de documentos o de artículos. En el primer caso vemos que este tópico está relacionado con los medicamentos y tratamientos, en este caso con la predisposición genética. En el segundo eje, en la parte negativa, hablan sobre linfocitos B y aplicaciones terapéuticas, y en la parte positiva del segundo eje, sobre la calidad de vida de las personas que tienen esta enfermedad de lupus. ¿Esto por qué es importante? Porque dentro del tema general, que es lupus eritematoso sistémico, hay subtemas, de tal manera que un investigador que quiera estudiar solamente un tema, ya no tiene que recurrir a la cantidad de artículos relacionados con lupus, sino solamente investigar o estudiar estos que están relacionados con ese tópico. Una vez que encontramos los diferentes temas, en este caso encontramos muchos más temas, sobre riesgo, tratamiento, metabolismo óseo, etcétera. Y aquí tenemos las palabras, los metakeys que determinan el tema, y la asociación de los abstracts con ese tema y el nombre del tema. Después nos preguntamos cómo, una vez que ya encontramos los temas principales, si existe evolución en el vocabulario. Para ello
tenemos la matriz abstract palabras e incorporamos una variable contextual, como decía al inicio, que se llama años, y que esta nos va a permitir ver si existió evolución, y aplicamos un método, el análisis factorial múltiple de tablas de contingencia. Este método fue propuesto por Becquer, Berthaud y Payés, y este método es un método de análisis factorial que combina tanto el análisis factorial múltiple como el análisis de correspondencia interno, pero intenta buscar o equilibrar la influencia de las diferentes tablas. También nos hace representaciones superpuestas de los documentos y de las palabras. Y lo más importante de este método es que nos permite hacer un análisis más completo sobre la evolución del vocabulario en el tiempo, ya que nos permite incorporar esta nueva variable activa de la cronología o de los años, porque nos hace representaciones tanto de los documentos como de las palabras. Nos puede hacer una representación en el tiempo, decía, tanto de los documentos como de las palabras, pero nosotros podemos saber si los años, si las palabras realmente, si el vocabulario realmente está correlacionado con los años. Y cuando esto ocurre, existe en una alta correlación en el primer eje factorial del análisis de correspondencia, una alta correlación con el año. En este caso nosotros estamos considerando el año de publicación del artículo, y si se fijan la correlación es muy alta, lo cual significa que el vocabulario está correlacionado con los años. Entonces vemos cómo ha evolucionado el vocabulario, y para ello nos preguntamos si ya sabemos que existe evolución en el vocabulario, pero queremos saber si existen periodos que hayan sido que determinen esta evolución. Y para ello, mediante el método de clasificación cronológica, vamos a agrupar aquellos años que correspondan a los diferentes periodos. Porque ¿qué hace el método de clasificación? Es un método de agregación que somete cada uno de los años a una prueba estadística y autoriza o no la fusión de los años en un grupo o en otro. De esta manera nosotros encontramos 3 periodos en la investigación. A través de clasificación cronológica encontramos que de 1994 a 2000 hay un periodo, de 2001 a 2006 es otro periodo, y de 2007 a 2012 es otro periodo. Si se fijan, aquí el vocabulario es muy estable, de tal manera que de 1994 a 2000 se utilizó el mismo vocabulario con muy pequeñas variaciones. Y hay un cambio de 2000 a 2001, y luego hay una intervención de nuevo vocabulario de 2001 a 2002 que se mantiene hasta 2006, y nuevamente hay un cambio en 2007 y hay una renovación de nuevo vocabulario 2007-2008 que se mantiene hasta 2012. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que determina cada uno de estos periodos? Y para ello utilizamos el análisis de clasificación cronológica con restricción de contigüidad y las palabras características cronológicas. Esto nos permite generar una estructura de árbol etiquetado, porque va a definir cada uno de los nodos de acuerdo con las palabras que lo caracterizan, y utilizamos, decía, este método de clasificación que nos permite generar un árbol, una estructura jerárquica. No me voy a detener en explicar mucho el método, pero lo podemos ver aquí. Aquí podemos encontrar qué es lo que caracteriza. Nosotros ya sabemos que los periodos son divididos en 3, que existen 3 periodos en la investigación. Entonces, de acuerdo con el vocabulario, podemos encontrar que en el primer periodo encontramos muchas palabras relacionadas con la sintomatología de la enfermedad. Si ustedes pueden ver, las letras son muy pequeñitas, pero no las pude hacer más grandes porque
son muchas y no daba para más. Pero bueno, aquí pueden encontrar muchas palabras que tienen que ver con los órganos, con los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Y también en el primer periodo el tipo de tratamientos que se utilizó. Aquí vemos antimaláricos, antiinflamatorios, y hay un cambio de 1994 a 2000 y entonces encontramos nuevas palabras que tienen que ver con el estudio de la etiología de la enfermedad y encontramos palabras como hormonas, genes, mujer, porque ustedes saben que esta enfermedad, pues la mujer es más propensa a obtener lupus eritematoso sistémico. Y luego se utilizan otro tipo de medicamentos que son los inmunosupresores y los, ¿cómo se llama? Glucocorticoides. Y finalmente el último periodo es ya el estudio de la etiología desde un punto de vista genético, y entonces vamos a encontrar muchas palabras relacionadas con genes. Y aparecen nuevos medicamentos que se llaman terapias biológicas, que uno es belimumab y otro es rituximab, que es hacia donde se dirige la investigación hoy en día sobre lupus eritematoso sistémico. Y aquí está el resumen de qué podemos decir de esto, cómo ha evolucionado la investigación, que en el primer periodo se estudiaban los síntomas y se utilizaban tratamientos antimaláricos y antiinflamatorios. Hay un cambio del estudio de la sintomatología al estudio de la etiología desde dos aspectos, el aspecto genético y aspectos hormonales. Y también los medicamentos que se utilizan van cambiando. Entonces, decimos que la evolución está determinada por el desarrollo de la investigación y por la aparición de nuevos medicamentos. Una pregunta. Sí. ¿Cómo identifica los distintos periodos? ¿Cuál es la prueba que realiza para hacer? Con clasificación cronológica. O sea, aquí lo mostré. Aquí decía que para determinar los siguientes periodos yo utilizo el método de clasificación cronológica, que va haciendo una agregación, va agregando los periodos. Este método utiliza el método de clasificación con restricción de contigüidad, es decir, que solo va uniendo aquel año que es contiguo al solo sucesivo, y si no está relacionado porque utiliza un vocabulario distinto, pues lo separa y entonces se rompe ese grupo, ¿no? Y mediante clasificación cronológica se generan los periodos. Perdona, Adriana, Sí. Pues entonces las coordenadas de cada año son los componentes, ¿no? O los dos primeros, ¿no? O cómo se construye este gráfico. Esta es la representación parcial de los años como variable categórica, que es una de las, digamos, de las ventajas que tiene el análisis factorial múltiple de tablas de contingencia, que te hace una representación gráfica tanto en cualitativo como en categórico como en cuantitativo. Los años los analiza en cuantitativo y también en categórico. Y aquí solo los está representando como una variable categórica. Sí. Pero cada año tiene una coordenada, no, ¿no? claro. Incluso tú podrías aquí, sin necesidad de utilizar clasificación cronológica, al leer esta tabla, tú podrías decir cuántos periodos hay. Ajá. Nada más que para garantizarlo mediante un test, una prueba, pues utilizas el otro método. Pero si tú te fijas, tú aquí puedes decir, bueno, este es un periodo, estos están muy juntos, estos tienen el mismo vocabulario, aunque aquí también 2007 te generaría un poquito de duda, porque dices, es que 2007 se separa mucho de todos, pero cuando utilizas esta prueba, pues ya ves que 2007 está más relacionado con este grupo. ¿Y algo pasó de 2007 a 2008? Sí, cuando analizamos qué fue lo que pasó de 2007 a 2008, en 2007 fue cuando más investigación se hizo sobre esta enfermedad y se hicieron muchos estudios de corte que le llaman. O sea,
dentro de la enfermedad y aparecen muchas publicaciones en ese periodo. ¿Alguna otra duda? ¿Puedo seguir? Sí. Al momento de armar el corpus, Sí. ¿cómo te aseguras de que sea lo más imparcial posible? Porque al fin y al cabo lo armas a base de búsquedas. Entonces la búsqueda te puede llevar a una dirección de, digamos, análisis médicos o análisis genómicos. Claro, ahí tienes que ver de acuerdo al interés de tu investigación. En este caso, olvidé decir, por ejemplo, nos reunimos con el grupo de médicos para ver qué era lo que a ellos les interesaba y ellos solo querían artículos que fueran análisis clínicos, entonces, y de tal a tal periodo. Entonces, así fue como definimos la base de datos. Sí, eso ya es a gusto del investigador, ¿no? Sí. Una pregunta. Sí. Eric Moreno, del Instituto Mexicano de Transporte. ¿Cómo distingues como variable contextual el uso del español peninsular y el uso del español que se hace en México? Por ejemplo, los españoles hablan de hormigón y en México se usa concreto. Sí. Hablan de ficheros y en México se usa archivo. Ese tipo de cosas, y lo mismo pasa con el inglés británico y el gringo, o Sí. con el francés parisino y el de Quebec. Entonces, cuando uno enfrenta esas cosas, a veces hay que estar haciendo la separación a mano. ¿Cómo le haces para O sea, de hecho hay algunos paquetes en R que te ayudan a hacer, le llaman proceso de lematización, donde ya distinguen algunas palabras que son similares, ¿no? Y entonces las agrupan en una sola palabra. O sea, tienes que tener una especie de diccionario, ¿no? Sí, es una especie de diccionario, sí. Sí, por ejemplo, nosotros aquí nos encontramos con la palabra paciente y pacientes. Entonces, aunque nos aparecía muy junta al momento de hacer las representaciones, pues es la misma, la unes y ya. O tratamiento y tratamientos. Entonces, hay un procedimiento, sí, donde llevan a la raíz de la palabra, o sea, todas las palabras, y se le llama proceso de lematización. En algunos casos se hace, en otros no, porque según algunos investigadores dicen que no hay tanta diferencia al momento de hacer el análisis entre un corpus lematizado y un corpus no lematizado. Sí. Nada más como agregando a lo que él decía, hasta donde yo sé, creo que no hay una manera todavía correcta o absoluta Sí, de no. cómo poner palabras parecidas entre sí. Entonces, Claro. creo, de hecho, esto es como un área de precisamente de lenguaje natural, Sí. que llaman correlación de palabras o algo así por el estilo, no me acuerdo. Entonces, muchas veces como que se van a diccionarios y lo que hacen es sencillamente ver si son palabras muy cercanas. Bueno, si el diccionario las define como sinónimos o algo así, entonces ya las pones igual, ¿no? Pero igual, por ejemplo, puedes tomar textos como de Wikipedia y ver, por ejemplo, si hay palabras que aparecen mucho en un mismo texto, muy cerca una de otra, quizás significan algo parecido o algo así por el estilo. Entonces, quizás por ahí podrías paliar esos problemas de regionalismo, ¿no? Sí, es difícil, o sea, ahí, por eso es importante conocer los datos que vas a trabajar, para que tú mismo sepas que puedes agrupar. Sí. Ampliando un poquito esto, en el campo del transporte hemos tenido que consultar a gente que conoce los modismos británicos para comparar. Por ejemplo, los gringos hablan del truck, pero los británicos hablan del lorry. Y de pronto uno ve esas cosas y además hemos enfrentado ese problema porque cuando mandas un artículo, Claro. si o lo redactas en inglés gringo o lo redactas en inglés británico, porque si mezclas es una pachanga, ¿no? Y lo mismo pasa en español. Pues no sí, podemos sí, hablar sí. de hormigón y luego hablar de chapopote porque no cuadra. Entonces sí necesitas andar consultando a la gente que conoce esos términos para Sí. evitar las confusiones, ¿no? Sí, o sea, hay una parte en la que ahí es mucho trabajo pues del investigador, ¿no? Que el método no te lo va a hacer, o sea, los métodos no te lo van a hacer. Entonces es como depurar tu base de datos, es la parte de depuración de tu base. Sí, continúa. Bueno,
En esta parte, pues, una vez que nosotros sabemos cuál es el tema que se está trabajando en los últimos años, nos preguntamos cuáles son los artículos pioneros o aquellos que fueron los primeros que hablaron sobre este tema. En este caso, veíamos que lo último que se está estudiando en esta enfermedad son los aspectos genéticos. El estudio de la etiología desde un punto de vista genético, y entonces decimos cuáles fueron los artículos que hablaron primero sobre ello. ¿Cómo los identificamos? Van a ser aquellos artículos que fueron publicados en un año anterior, pero que su vocabulario se adelanta a su tiempo. Es decir, aquí podemos ver, encontramos los artículos que hablan sobre genética y algunos tratamientos como belimumab, estos tratamientos de terapias biológicas que decía al inicio, que fueron publicados en 2007, pero su vocabulario está muy adelantado. Entonces tenemos un punto parcial del año y un punto del vocabulario. Entonces, al analizar los artículos que fueron publicados en un periodo de 2007, podemos ver que fueron los primeros que hablan sobre ya cuestiones de genética, y por eso los llamamos artículos pioneros. Entonces, esto es interesante para los investigadores que quieren saber cómo irse a la historia, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros artículos que hablan sobre su tema? Y después nos preguntamos cuáles son las funciones de las palabras. Este tema es más útil cuando se analizan discursos. Sin embargo, también lo podemos hacer en el análisis de bases bibliográficas. La función de la palabra, pues la respuesta va a depender del uso que de ella se haga. Entonces nosotros proponemos dividir el corpus en un vocabulario especializado, en un vocabulario estable y un vocabulario aleatorio. ¿Cuál va a ser el vocabulario estable? Aquel que solo va a aparecer en alguna parte del corpus. El vocabulario regular, como su nombre lo dice, pues siempre estará presente. Y el vocabulario aleatorio son todas aquellas palabras herramientas, como decía al inicio, preposiciones, conjunciones, etcétera. Pero nosotros nos interesamos más por el vocabulario especializado, porque lo que intentamos es buscar un modelo de evolución y conocer cuáles son las palabras que le dan evolución o que determinan la evolución del tema que nosotros estamos estudiando. Este es un diagrama que va mostrando de la misma función, que va mostrando los resultados. Entonces, para ver las funciones de las palabras utilizamos tres métodos: el índice de reparto del vocabulario, las palabras características y un ajuste de la distribución de Poisson. El índice de reparto del vocabulario intenta medir la regularidad de las palabras a partir de su longitud, y lo que hacemos es calcular el índice del reparto del vocabulario. Después se divide el corpus en categorías gramaticales, es decir, cada una de las palabras las asociamos si es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, etcétera, y se ordenan estas palabras por clases de frecuencia. Se calcula el promedio del reparto del vocabulario y también la desviación estándar dentro de cada una de las clases de frecuencias. De esta manera nosotros podemos encontrar un vocabulario local y un vocabulario regular. Este método fue propuesto por dos franceses, por Joubert y Labé, y ellos al inicio solo decían que para determinar el vocabulario local y el vocabulario regular se separaban como el índice va de 0 a 1, el 50% era el vocabulario de 0 al 50 al punto 5 era vocabulario local, y del 50 al 1 era vocabulario regular. Pero mediante este procedimiento nos dimos cuenta que podemos ajustar mejor este tipo de vocabulario. Y entonces separamos en categorías gramaticales. Aquí tenemos el índice, la categoría, la palabra y el índice.
Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí solamente tenemos el vocabulario especializado y el vocabulario estable, pero no sabemos a qué parte o a qué periodo o año caracterizan cada una de esas palabras. Entonces utilizamos las palabras características cronológicas, que lo que hace es ir evaluando la frecuencia de cada una de las palabras y ver a cuál grupo es al que mejor caracteriza, y de esa manera podemos encontrar la caracterización de la palabra con su año. En este caso, si ustedes se fijan, esto es muy parecido a lo que vimos en el árbol jerárquico. En el primer periodo, o sea, de 1994 a 2000, encontramos, como decía, todas aquellas palabras que están relacionadas con los síntomas. Y al final podemos encontrar todas aquellas palabras que tienen que ver con el estudio de la genética. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa manera nosotros podemos saber cómo está relacionado el vocabulario, cuál es la función que desempeña, y también así definimos los criterios. Primero, para encontrar el vocabulario especializado, basándonos en el índice de reparto del vocabulario, decidimos que este grupo estará determinado por un índice de reparto menor al índice promedio del reparto del vocabulario dentro de la clase de frecuencias menos su desviación estándar, y este siempre será característico de alguno de los años o periodos. El vocabulario regular es aquel que tiene un índice de vocabulario mayor al índice promedio dentro de la clase de frecuencia más la desviación estándar, pero este no será característico de ninguno de los periodos. ¿Por qué? Porque este, como decíamos, se utiliza en todas partes. Y el vocabulario usual, pues va a ser el resto, pero aquí es un vocabulario que se distribuye de manera Poisson. Este tipo de vocabulario es muy utilizado hoy en día para definir la autoría de los escritores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son todas aquellas palabras, herramientas como preposiciones, conjunciones, y entonces se dice que un escritor más o menos utiliza este tipo de palabras con cierta regularidad, y así, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese libro donde hicieron muchos estudios para determinar si había dos o más escritores? Era catalán. El Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc, sí. Ahí utilizaron este tipo de vocabulario para saber si había más de dos personas que habían escrito. ¿Es algo así como una firma del autor? ¿Su estilo? Su estilo, sí, así se determina el estilo del escritor, sí. Bueno, entonces nosotros, una vez que ya definimos el vocabulario, solo consideramos el vocabulario especializado, porque lo que queremos es encontrar un modelo de evolución. Sí, yo creo que lo que pasa es que si dos obras literarias o más tienen el mismo índice, o sea, la hipótesis es que deben estar escritas por el mismo autor. No, más bien el mismo comportamiento en este tipo de palabras, ¿no? Sí, exacto, la frecuencia en cuanto al uso de esas palabras, sí. Porque puede ser que un escritor utilice mucho la palabra con, para, etcétera, y otro nunca la use o utilice otra, entonces... Para cuestiones de plagio, por ejemplo, ¿no? También se puede usar. Perdón, una pregunta. Sí. Hablando de esa parte de lo del plagio, hace tiempo salió y fue muy común una herramienta que te escribía artículos. Entonces, hace ya buen tiempo, durante unos 5 o 6 años. ¿Cómo no supimos de ella? No es cierto. Estas herramientas, bueno, me imagino sirven para poder identificar este tipo de estilos, porque hubo mucha gente que publicó así, o sea, le dio clic al botoncito y al rato ya tenía un artículo para enviar a publicar, y cuando lo revisaba la gente, pues pensaba que estaba bien, ¿no? Porque realmente
encontraba todas las palabras del estado del arte, de la investigación que se estaba haciendo Sí. con bibliografía y construía casi todo, quizá a lo mejor una que otra gráfica, ¿no? Y fue un fraude bastante grande que se hizo entre los investigadores. Finalmente se descubrió, pero no sé si fue por este tipo de métodos que se identificaron esos estilos. Porque No ahorita ya sé. envía uno algo a una revista y la revista tiene su propio programita que identifica si eso fue generado por un robot o por... Ajá, sí, sí. Pues eso de No. bueno, aquí lo que Sí. pasa es que esto sacas un índice en base a las palabras más repetidas, a la frecuencia de palabras. En, En esto, ¿no? para lo de las herramientas, o sea, para el vocabulario aleatorio. En el índice de frecuencia, ese que pusiste aquí, el índice de está construido en función a frecuencias de palabras. Sí, sí. Entonces, dos índices iguales estarán sobre las mismas palabras. Entonces, No, este índice sí está como determinado por la longitud en que se va utilizando la palabra. Es la longitud. Entonces, por eso es que cuando tú determinas el vocabulario especializado, te das cuenta que esas palabras solo se utilizaron en cierto periodo. como una muletilla que tiene alguien al hablar. O no, es para determinar como la diversidad temática. O sea, imagínate, palabras que vimos al inicio, por ejemplo, sobre sintomatología, ya no se vuelven a utilizar en el último periodo. Si hiciéramos un análisis de lo que cambia más rápido, cosas de computación, por ejemplo, tal vez en los primeros años podríamos encontrar discos de 3,5, cosas de ese estilo, ¿no? Y ya no los volveremos a encontrar. Como la frecuencia en la que se utilizan las palabras, que ahorita ya no son palabras, sino emojis. Exacto, también hay palabras que se utilizaron en cierto tiempo y ya no se utilizan, y que ahora, pues un modismo, ¿no? La palabra más utilizada en ese Sí. pasado fue un emoji. O por ejemplo, hace 5 años no utilizábamos WhatsApp, entonces esa palabra no existía. O selfie, También. ¿no? Bueno. Entonces decía que tomamos el vocabulario especializado y ahí vamos a utilizar la matriz de reordenamiento de gráficos de Bertini para hacer una representación gráfica y encontrar la matriz diagonal. Entonces, y después hacemos una aplicación de análisis de correspondencia a esta matriz diagonal para obtener un modelo de evolución. Entonces, la propuesta que tenemos es ordenar, mediante las coordenadas del análisis de correspondencia, ordenar esta tabla y luego, mediante las palabras características, después aplicamos el análisis de correspondencia y podemos tener el modelo de evolución. No se ve, no sé por qué. Pero bueno, ahí había unas tablas. Ahí había unas tablas y la del medio es el modelo de evolución y entonces es una matriz diagonal. A esa matriz le aplicamos un análisis de correspondencia y obtenemos este modelo. Entonces, si se fijan, aquí podemos ver ya muy definidos los periodos con sus palabras y podemos decir que estos son los diferentes periodos dentro de este tópico y estas son las palabras que permiten que ese tópico evolucione. Entonces, las conclusiones que tenemos acerca del análisis bibliográfico es que mediante la metodología que utilizamos nos permite identificar los principales temas, demostrar que los cambios en el vocabulario indican cambios en la investigación e identificar periodos homogéneos e identificar artículos pioneros, encontrar aquellas palabras que le dan evolución al corpus y mostrar un modelo de evolución. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que voy a pasar a... ¿Todavía tengo tiempo? Sí, como 10 minutos. Bueno, va a ser muy rápido. Pasaré al siguiente tema. Este es un discurso retórico, es un texto no estructurado,
es un discurso sobre la abolición de la pena de muerte en Francia. Fue pronunciado en 1981 por el ministro de Justicia de François Mitterrand, y digamos, lo interesante que tiene este discurso es que es muy conocido porque a través de él, Badinter, que fue el político francés que lo pronunció, es reconocido como uno de los representantes o de los defensores de los derechos humanos, y de la abolición de la pena de muerte en Francia. Es un discurso muy bonito por si alguien algún día lo quiere leer. Pero entonces hicimos un análisis. Aquí voy a ir mucho más rápido. ¿Cuál es la propuesta? Dividir el discurso en frases. Estas frases se dividen de manera automática o bien mediante una lectura, pero lo más fácil es con la computadora decirle, divídeme las frases, divídeme el discurso en frases pequeñas. Por ejemplo, 100 ocurrencias. Cada frase está compuesta por 100 palabras. Y después agrupamos estas frases en partes homogéneas, y ahí para la agrupación, como preguntaba él, aplicamos el método de clasificación cronológica. Entonces ya nos va a permitir la agrupación ya de esas frases en partes, de tal manera que una parte estará compuesta por 5, 10 o 15 frases, dependiendo del vocabulario que se utilice. Después vamos a ver la trayectoria de esas partes. Mediante análisis de correspondencia encontramos la estructura jerárquica del discurso para ver el flujo del vocabulario y poder analizar la diversidad temática, determinamos cuáles son las funciones y mostramos el modelo de evolución. Si se fijan, es muy parecido a lo que hicimos con el análisis bibliográfico. Aquí también programamos una función que se llama macro-3 para análisis de texto, y bueno, así está constituido el discurso. Nosotros tenemos 11 partes, las frases fueron organizadas en 11 partes y 211 palabras. Una vez que hicimos la selección, solo se seleccionaron las palabras con una frecuencia mayor a 5, que se presentaran en más de 3 frases, y eliminamos todas aquellas que consideramos que no eran interesantes para la investigación. Esta es la representación de la trayectoria. Si se fijan, más o menos por la forma es un discurso bien organizado. La trayectoria presenta una evolución regular hasta la parte 8, y en la P9 hay un retroceso y luego se continúa hasta la P11. Pero ¿por qué dices que eso está bien organizado? Bueno, porque hicimos muchas pruebas, agarramos tenemos varios discursos de diferentes temas, ¿no? Y entonces podemos ver cuando un discurso no está bien organizado. Existe, por ejemplo, que se repite lo mismo, se puede volver un ciclo, o puede ser que empiece aquí, se vaya para allá, suba, etcétera, etcétera. Hay muchos cambios bruscos. ¿Sí? ¿Cómo debería ser esa gráfica? Lo que nosotros proponemos es un modelo así, como en Nu, como en el que mostré hace un ratito, como una herradura. Pero este se puede llevar a la forma de herradura, y así sabemos si está bien organizado o no. Sí. Una pregunta un poco difícil, ¿eh? Sí, pero sí. Si tú analizas un discurso político reciente, que se le plantea una pregunta a un político y te contesta lo humano y lo divino, cosas, no dice nada, o sea, redunda. ¿Cómo se vería una gráfica así? Pues fíjese, es muy interesante, porque entonces se podría quedar todo aquí así. O sea, no tendrías dispersión de tus puntos. Sería un caracol, o sea, sí. No, eso ya está, Casi se queda uno. es que no responden a las preguntas, sí. Te dan generalidades y vueltas y dices, Sí. ¿qué dijo, no? Sí. Lástima que no traigo un ejercicio que tenía de un discurso, que es bonito el discurso, pero solo habla libertad, en todo dice libertad. Entonces no hay diversidad temática, todo se queda en el centro, porque la palabra libertad
está aquí. Y todo dice libertad. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de este es ver también si existe diversidad temática, a diferencia de lo que vimos en el análisis bibliográfico, donde decíamos si existen periodos homogéneos. Aquí vamos a ver si existe, si este discurso tiene cambios en el tema que se esté tratando. Y entonces aquí nos aparecieron 3 temas, de acuerdo con la clasificación jerárquica, que fue de P1 a P3, de P4 a P6 y de P7 hasta P11, aunque en P11 hay una variante, hay un cambio, y ahorita voy a decir por qué. Muy rápidamente, en el primer, de P1 a P3, Badinter lo que intenta es, presenta su propuesta ante la Asamblea Nacional Francesa, la propuesta sobre abolición de la pena de muerte, y aquí él da muchos datos sobre qué es lo que ha hecho la izquierda francesa para lograr la abolición de la pena de muerte, y resalta el nombre de algunos políticos. No se alcanzan a ver, no se alcanzan a ver las palabras, pero aquí les juro que aquí están. Y luego en el siguiente tema él dice por qué los países orientales, europeos, ya abolieron la pena de muerte y Francia no la abolió. ¿Por qué nosotros no tomamos el ejemplo de los países democráticos, sobre todo de los países europeos? Y entonces se pregunta qué es lo que hemos hecho mal, etcétera, y da como un desarrollo histórico de la grandeza de Francia, de todos sus movimientos. Y entonces aquí podemos encontrar, miren, país, mundo, democracia, Europa, todas esas palabras que nos ayudan a determinar como el tema del que él está hablando. Y finalmente, pues mediante su elocuencia, porque es un discurso muy bonito, pues intenta invitar y persuadir a su auditorio para que apoyen pues la abolición de la pena de muerte en Francia. Y termina diciendo, por eso decía, aquí termina diciendo que todo lo que se propone no será utilizado en periodos de guerra. Y entonces por eso aquí aparece periodos, guerra, gobiernos. También en el segundo periodo él habla que los gobernantes no son quienes deben de decidir quién debe vivir o quién debe morir. Y más o menos así está el discurso. Sí. Sí. Esta tabla. Partes, o sea, las partes dije que se habían formado de las frases, ¿sí? Y palabras, o sea, mis documentos son las partes que fueron 11 partes. Al inicio yo dividí el corpus, fue dividido en 74 frases de longitud de 100 palabras cada frase. Yo así corté el discurso en 74 frases de 100. ¿Sale? Sí. ¿Qué tan robustos son los resultados de cambiar en la clasificación 100, 50, 75 palabras agrupadas? No cambia, bueno, si utilizas demasiadas palabras, si las frases las haces muy grandes, sí no son tan buenos los resultados. Lo mejor, nosotros hicimos muchas pruebas y lo mejor es hacer frases pequeñas. Porque después, en las partes, hay partes en las que te va a agrupar, por ejemplo, en la primera parte solo agrupó 2 frases, que es como la introducción, porque no estaba relacionada con nada de lo demás. Y la última parte también son como 3 frases, porque es como una temática diferente. Y me imagino que también esto puede cambiar respecto al idioma. Claro. En el inglés las frases pueden ser más cortas. Sí. No sé. Sí. Y también, como mencionó el compañero, al español latinoamericano, otro lado, pues somos más rolleros. Ah, claro. Entonces, sí. es una métrica interesante que habría que considerar. Sí, ahí yo no puedo decirte que las frases sean de 100, no, porque ahí son cosas que se le deja al investigador, ¿no?
A nosotros aquí nos funcionó bien con 100, puede ser que sí. Entonces, yendo en esta misma línea, ¿no hay una forma en la que decidas de manera, no sé, aplicando algún análisis, cuál es el número de frases óptima que necesitas tener en cada uno de los ejercicios? ¿O el umbral de frecuencia que también vas a seleccionar para cada uno de los análisis? Eso también lo dejas al investigador, pero de preferencia pues sí debe ser más arriba de 5, porque ¿para qué vas a tener palabras que solo aparecen 2 o 3 veces? No te dicen nada. Claro, pero Ajá. entonces, por ejemplo, lo que estabas comentando ahorita, Sí. de que, o sea, te has dado cuenta que con frases más pequeñas no funciona, o sea, con frases muy largas, frases muy pequeñas no funciona de manera, bueno, pierde eficiencia. Pierde. ¿Cómo ves eso? Sí, mira, ¿por qué? Porque imagínate si un discurso solo lo divides en 3 frases, entonces te va a hacer, al momento de aplicar el método de clasificación, es posible que solo te haga un grupo. Pero entonces lo ves, o sea, el criterio a través del cual juzgas qué tan bueno, qué tan malo es a través de solo los resultados. De los resultados. Y también porque al momento de aplicar, por ejemplo, el análisis de correspondencia a una base con 3 filas, o 4, porque de 2 no se puede, 3 o 4 filas, pues no puedes ver realmente la estructura o la trayectoria del discurso. Puede ser que te quede una línea así, no te dice nada. Sí, se acabó, ok. Entonces ya terminamos, miren, ya al final solo les muestro, ese es el modelo de evolución. Y entonces aquí están las 3 partes. Y pues esa es la bibliografía y muchas gracias por su atención.